Ahí escuchamos a Arcade Fire con Here Comes the Nighttime. Estamos en la invención del futuro en Pauta 100.5 y le damos la bienvenida a nuestra entrevistada de hoy. Ella es la doctora Carmen Larrañaga, es directora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile y además es integrante del Comité Nacional de SIDA Pediátrico. Carmen Larrañaga, muchas gracias, doctora, por venir hoy. Muchas gracias a usted, Francisco, por la invitación. Decía yo en la introducción del programa que el tema del SIDA de repente parece como aparece en los documentales de los años 80, cuando hablamos como de, en ese momento apareció, todo el mundo le dio mucho miedo, había muchos mitos, etcétera, etcétera. Y hoy día pareciera que está ahí como controlado como una enfermedad crónica, se ha perdido incluso susto en términos de factores de riesgo, conductas peligrosas, conductas riesgosas, incluso a nivel, uno percibe a nivel de énfasis en términos del mensaje de salud pública desde la autoridad. Y desde los medios de comunicación también. Sin embargo, es un problema todavía muy acuciante, ¿no? Indudablemente, o sea, si tú analizas la distribución mundial con cómo se comporta el SIDA, obviamente en países como Estados Unidos, países occidentales de Europa, etcétera, obviamente es un problema que está bastante controlado, hay conciencia de las personas, de cómo se protegerse, etcétera, hoy día más allá de las políticas que pueda tener cualquier país. En África todavía sigue siendo un problema importante de infección a nivel de cualquier edad, digamos. Pero en América Latina había empezado cierto control, ¿no es cierto? Y Chile había sido uno de los íconos de cómo eventualmente tener políticas que permitieran de alguna manera frenar un poco la epidemia. Y hoy día estamos en una situación bastante incomprensible de que prácticamente en 3-4 años nos dimos cuenta que habíamos doblado nuestra tasa de infectados. Claro. Entonces, como que nos relajamos eso demasiado, ¿no? es mucha relajación, yo creo que es responsabilidad del país entero, todos, ¿no es cierto? Y también se agrega que obviamente al pasar de ser una enfermedad altamente mortal, ¿no es cierto?, en el consciente de todos, claro, pasa a ser una enfermedad llamada crónica, y que efectivamente, llamada crónica, pero un costo enorme de antirretrovirales diarios, digamos, que tiene un costo país muy alto, ¿no es cierto? Y entonces ya el miedo a morir por VIH comienza psicológicamente a disminuir de alguna manera, por un lado, y por otro lado, a mi juicio también influye en Chile parte de la calidad de nuestra educación en cuanto a muchas cosas, pero entre ellas también a cómo se contagia el virus. Claro, tiene que ver, por ejemplo, con la educación sexual, y el inicio temprano de vida sexual de los adolescentes, ¿no? Y que los adolescentes hoy día no son los niños de hace 50 o 30 años atrás, sino que son niños que muy temprano salen a beber, se drogan, ¿no es cierto?, con mucha más facilidad, y no tienen mucho control ni juicio, ¿no es cierto?, de la posibilidad de adquirir ni temor alguno de adquirir enfermedad de transmisión sexual. Y ahí uno ve en general que los que más problemas nos están dando en el sentido de infección VIH, obviamente está fluctuando entre los 14, 15 y 28 años aproximadamente también, que se están infectando, y que en realidad es una lástima porque no deberían infectarse. O sea, definitivamente. De alguna manera nos recuerda de que cuando hablamos de políticas de salud pública y de mensajes de, por ejemplo, prevención en salud pública, estos tienen que ser permanentes y tienen que considerar que hay cambios generacionales, ¿no? Que hay población nueva que no ha estado expuesta a ese mensaje, ¿no? Y difícilmente a todo lo que significó también en su momento el miedo, ¿no es cierto?, el temor, y por lo tanto la gente estaba informada de lo que era el VIH, y hoy día eso no existe. Entonces, así como existe hoy día la idea, ¿no es cierto?, que se trata de una infección crónica, efectivamente lo es, porque hasta que uno fallece lo es. El virus no somos capaces de eliminar al virus, ¿ya? Por lo tanto, así como tenemos conciencia de la cronicidad del virus, deberíamos tener conciencia de que deberíamos tener un recordatorio crónico también de lo que representa la infección VIH, no solamente por la infección VIH en sí misma, sino por todo lo que significa de estar enfermo con VIH durante toda la evolución de
de la infección, tanto en la etapa primaria, donde no hay SIDA, y la etapa posterior, donde ya las defensas bajan, ¿no es cierto?, y aparece entonces la inmunodeficiencia como tal. Doctora, estamos conversando con la doctora Carmen Larrañaga. Doctora, ¿hace cuánto tiempo que usted está en el tema del SIDA en particular? Desde que me recibí de médico, la primera vez que yo tuve noticia, que fue el año 83, diciembre del 83, que había una nueva enfermedad que estaban pensando que era un virus. En un curso en diciembre, en un curso de acá, creo que fue en el área de salud occidente. Y ahí, al último del curso, nos informan de esta enfermedad, entre comillas, que estaba ocurriendo, que nadie sabía muy bien de qué se trataba. Me llamó la atención, como recién me estaba recibiendo, me llamó la atención, pero pensé que dada la magnitud del problema, pudieran incluso no ser un virus, así teóricamente en mi cabeza. Pero ahí comencé mi beca de pediatría, y el año 83, 84 aparecen los primeros casos de SIDA pediátrico en adultos, y ahí me di cuenta que era verdad, porque consecuentemente Robert Gallo y Montagnier en Francia determinan que efectivamente se trata de un nuevo virus. Y de ahí, bueno, siendo becada, estudiando todo eso que me empezó a llegar a la cabeza, claro. Me empecé a inquietar de eso. Y el año 87, si mal no recuerdo, conocimos el primer niño de transmisión vertical de madre a hijo. Entonces, claro, antes de entrar a ese tema... el primero horizontal, o sea, eso es por transfusión sanguínea. Perfecto. Y el 89, en los dos primeros casos, porque eran mellizos, de madre a hijo. De madre a hijo, exacto. Antes de entrar en ese tema, que es muy interesante, quería preguntarle, y le preguntaba también por su trayectoria en el tema, porque usted tiene como la perspectiva de ver desde que aparece la noticia del virus, ¿cierto?, en que nos vamos enterando, y no solamente de que va avanzando la ciencia para conocer este virus, sino también de toda la pelea y todo lo que ha significado tratar de meter el mensaje de la prevención en campañas de salud pública y de comunicación. Sí. Entonces, para usted, el enterarse de que hemos duplicado nuestra tasa de contagio en los últimos años debe ser particularmente frustrante, ¿o no? No quiero deprimirla, digamos. Sí, pero... más que frustrante, es doloroso. En el sentido, bueno, primero que nada quisiera decirme unas palabras sobre, porque usted me preguntó por qué, porque a mí me tocó de mentora, digamos, como en mi beca de pediatría, la doctora Albabú, que es la presidenta nacional del Comité Nacional de SIDA Pediátrico, y es la impulsora de todo el protocolo de control en la transmisión vertical, o sea, de la madre al niño, del virus VIH. Entonces ella fue la que finalmente organizó a todos los pediatras de Chile, desde el Hospital San Juan de Dios, donde yo estaba, y la doctora Ana María Álvarez, impulsamos todo lo que es el Comité Nacional, y nos enfocamos fundamentalmente a todo lo que era la prevención de la transmisión vertical. En Chile, los niños que se tratan oportunamente, o sea, la madre e hijo, el binomio madre e hijo, que se trata oportunamente desde la madre, después en el parto y después, unos meses después de haber nacido el niño, ese niño no se infecta. Y esos protocolos que los fuimos introduciendo de a poco en el país, cuando comenzamos con terapia el año 96 y de ahí hacia adelante, y que finalmente se hicieron ley y se hicieron normas nacionales el año 2005 y el 2005 en adelante, están en el país para usarse, ¿ya? Pero uno usa un instrumento cuando sabe que hay un problema. Cuando no conoce el problema no puede hacer nada. De manera que la probabilidad de, cuando nosotros ocupamos todo el protocolo de prevención de transmisión vertical, las cifras nuestras son incluso mejores que las de Estados Unidos. Hemos alcanzado cifras de 0,8% de transmisión, 0,8-1% de transmisión. Estamos hablando, reiteremos, de contagio de madre a hijo. Claro, de la madre al hijo. No tenemos más que ese factor, más que ese número. Sí. ¿Ya? Si nosotros si nosotros no sabemos que la madre está infectada y que se puede infectar su hijo, esa cifra sube aproximadamente a un 25%. Claro. Entonces, es bastante inexplicable y, como le digo, doloroso para mí saber que en realidad no tenemos el control que pudiéramos haber tenido. O sea, en el fondo, teniendo las herramientas y el conocimiento, no lo estamos usando bien, y eso por varias razones, entre las cuales es
justamente un poco lo que hablábamos, ser muy joven, no seguir las normas, la parte de la drogadicción que es muy fuerte. También está el acceso a los servicios de salud. Hoy, en estos últimos años han llegado muchos inmigrantes al país, lo cual bienvenido sea, no es el problema. El problema es cuánto Chile los está acogiendo y está siendo oportuno con esas madres para apoyarlas y manejarlas como a cualquier ciudadano. Claro, digamos. claro. Doctora, estamos conversando con la doctora Carmen Larrañaga, directora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Doctora, ¿en qué determina el contagio de una madre embarazada a su hijo infectada de VIH? Porque uno pensaría que, bueno, viniendo el hijo, ¿cierto?, compartiendo todo con la madre, parecería inevitable, sin embargo no es así. ¿Qué cosas se pueden hacer y qué cosas determinan para que el hijo no se contagie? Bueno, como le decía, la posibilidad de que un virus infecte a cualquier ser humano tiene que ver con que el virus sea capaz de ser reconocido por células, ¿ya? Cuando un niño es muy pequeño, o sea, cuando está en el vientre de la madre es muy pequeñito, lo más probable es que la madurez de esos receptores no permita que el virus sea captado, digamos, ¿ya? Y por lo tanto no se va a infectar, y por eso, en la medida que el niño va gestándose y va creciendo, esos receptores empiezan a madurar y el niño se va a infectar. Claro. Y de ahí sucesivamente, en general, cuando ya nace y una persona es adulta, etcétera, si uno le inyecta virus VIH, en general se va a infectar. Va a depender del mecanismo de contagio también. ¿Se fija? Lo más efectivo va a ser sangre, fundamentalmente, ¿no es cierto? Transmisión sanguínea. Pero y de ahí para abajo, con prácticamente cualquier otra secreción humana en forma decreciente, la posibilidad de infectarse, ¿ya? Si esa es la pregunta exacta que claro, pero en el fondo a lo que voy es que cuando usted tiene una madre contagiada, embarazada, que no siempre se contagia. Claro, ¿qué es lo que se puede hacer a nivel del equipo médico para evitar que esa guagua se contagie? En forma natural, como le dije, o sea, depende del momento del embarazo, etcétera, pero en forma de qué podemos ofrecer como ministerio y como en salud, digamos, básicamente que esa madre, primero conozcamos su estado de VIH. O sea, toda embarazada debería ser testeada, ¿no es cierto?, que no se nos escapen. Por ejemplo, mujeres adolescentes, chiquillas de 15 y 6 años, no consultan hasta cuando ya están en el momento del parto. Embarazo. O sea, cuando están en el parto muchas veces llegan a urgencia, aduciendo dolor abdominal y están embarazadas y ahí se el equipo descubre, médico no tiene cómo saber que está ahí ya estamos infectada. llegando 80-90% tarde. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, primero, el control de embarazo 100%, o sea, universal. Eso sería para toda mujer, universalmente y a tiempo. Entonces ahí hay una cuestión de educación. Claro. Si estoy embarazada, en la edad que tenga, las condiciones que tenga, por favor, consulta, ¿ya? Primera cosa. Segundo, que si la mujer, si la persona se la embarazada, se le hace el test VIH y resulta positivo o tiene riesgo, ¿no es cierto?, se le trate con mayor concentración y se le trate con antirretrovirales. Perfecto. De acuerdo a lo que la embarazada necesita. Hay embarazadas que ya conocen su estado de VIH de antes y lo que uno hace es acomodarle básicamente el tratamiento a su estado de embarazo. De alguna manera los retrovirales que se ocupan en la madre como en tanto paciente por supuesto, de SIDA, sí, van a ayudar a que su hijo no se contagie. Porque la madre, lo que va a ocurrir, si está bien tratada, ella como mujer, digamos, va a bajar las cargas virales que van a permitir que el niño se infecte a través de la placenta de la madre. ¿Ya? Entonces ahí el riesgo, si es tanto, nos va a disminuir prácticamente a cero cuando la madre, bien tratada, tiene cargas indetectables. Entonces eso es muy importante. O sea, tiene que ver con es tratar con drogas, ¿cierto? Con antirretrovirales, propiamente a la madre. Ya. Una vez que eso ocurre y nos acercamos al parto, normalmente el Comité Nacional de SIDA Pediátrico da la instrucción, básicamente junto al Ministerio de Salud, que el parto sea ejecutado por cesárea y no parto eutóxico o normal. Ya. Y esto es porque eso permite que el niño no transite a través del canal del parto
ni se ponga riesgos Claro. de entrada, digamos, de entrada del virus a través de la piel o a través de las mucosas, por un lado, y no traiga secreciones maternas, etcétera, que pudieran estar infectadas. En ese sentido, el parto por cesárea es más aséptico. Disminuye el riesgo, Ya. no es completamente Sí. aséptico, pero disminuye en forma muy importante el riesgo. Perfecto. Y por lo tanto el equipo de salud tiene que saber qué personas embarazadas existen más o menos en la región, en el hospital base, digamos, y estar preparado para asistir a esa persona, no en una cesárea porque el niño está llegando en un último momento, sino una cesárea electiva, lo que significa darle un día, un tiempo específico y que Claro. todo esté preparado para ello, ¿ya? Y la tercera cosa es, obviamente, tratar a la criatura desde que nace, a las pocas horas que nace, con antirretrovirales, hasta que se confirme o se descarte, ¿no es cierto?, la infección en el niño. O sea, en resumen, una guagua recién nacida de una madre contagiada con VIH se le trata con retrovirales Hasta que se descarte inmediatamente, que tiene, de las pocas horas de vida, hasta que se descarte plenamente de que él no ha sido infectado. Entonces, y eso actualmente, con las técnicas moleculares de diagnóstico, todo lo que existe hoy día, más o menos se completa entre los 1 y 3 meses de edad. Perfecto. Antiguamente dábamos tratamiento hasta casi el año de vida. Y si hacemos todo bien, entonces, con una madre contagiada con VIH, tenemos altas probabilidades de que su hijo o hija no nazca con Tenemos VIH. si estoy hablando del 1% en manera total, el 99% de nuestros niños no se van a infectar. Vaya. Ahora, Con todo bien, digamos, todo bien hecho. y estamos hablando, además, en virtud de lo mismo, usted lo que plantea es que es necesario no una, sino que establecer 2. como protocolo 2 test de VIH en el embarazo. Exacto, o sea, más que instaurar otro test en el embarazo, lo que yo digo es que ojalá no sea por una segunda consulta porque alguien está asustado con algo, sino que como protocolo norma. normal, que esté dentro de la norma, extender la norma que existe no solamente a embarazadas que tienen algún tipo de riesgo, sino a cualquier embarazada que puedan desconocer estar con VIH. Además que durante el embarazo, por lo menos en nuestro país, desconozco en otros países también, pero en nuestro país no es raro, no es inhabitual que las embarazadas hacia el final del embarazo adquieran enfermedades de transmisión sexual, hepatitis B, sífilis, VIH y otras. Y probablemente eso tenga que ver también con cierta cultura, ¿no es cierto? ¿Con la conducta de sus parejas? De las conductas propias y también de las parejas, Ya. ¿ya? Entonces, muchas veces las infecciones de transmisión sexual en la embarazada empiezan a suceder después de las 20, 25 y más semanas de embarazo. Cosa que no es infrecuente de ver. Vaya. Por lo tanto, si usted se hizo el test a las 20 semanas de gestación, en una situación ideal de pareja y todo lo demás, perfecto, macanudo, pero ¿qué pasó a la 30 semana o a la 28? No lo vamos a detectar. Por lo tanto, el protocolo que podemos instaurar para disminuir ese riesgo enorme, digamos, no lo vamos a pesquisar y por lo tanto los niños se pueden infectar. Entonces, ese segundo test, usted propone que lo ideal En sería vez de- hacerlo a claro. la semana 32, 34. 32, 34, está, si no es que se me Sí, sí, ocurra a mí sí. la 32, 34, está en el protocolo nacional, pero solo para personas que tienen antecedentes de riesgo. Perfecto. Mi idea es que ojalá se pudiera instaurar en el control de embarazo a las 20 semanas de gestación y por lo menos 32 y 34 Perfecto. semanas. Y si hubiera una sospecha de cualquier cosa entre la 34 semanas y el parto, también. Eso es lo que yo Doctora, preconizaría. ¿Cuántos niños tenemos una noción de cuántos niños infectados con VIH tenemos en nuestro país? 300, déjeme ver al tiro la cifra, como 393 niños. Ya. en ¿Y total. cómo vive un niño con VIH normalmente en nuestro país? ¿O vaya, En total, evidentemente, en pero Chile- qué complejidades tiene o cómo Sí. enfrenta la vida? En total en Chile, de todos los niños que se han estudiado, desde Ajá. que empieza la epidemia el año 87, ya sea por mecanismo transfusional o por embarazo, son 2.703 niños estudiados. Ya. Desde el año 87 lo estoy diciendo. Positivos son 300, eso era, no, eso es 87, perdón, acá. 2015, son 3.200 niños en total testeados, de los cuales 3.171, perdón, de los cuales 393
han sido verticalmente infectados, o sea, por la madre. Y un total de otras situaciones, fundamentalmente transfusionales, en los primeros años de infección, o sea, del año 87, 86 y eso, 29 niños. O sea, todo lo demás ha sido por infección vertical, 393 años, en más de 30 años. Ahora, usted me pregunta por cómo vive un niño. Es malo llegar a la vida y tener que recibir terapia permanente, unas terapias que son 1 o 2 drogas permanentemente, o estar permanentemente con infecciones, con baja de peso, tomando más remedios, digamos, arriesgando la vida permanentemente. Es doloroso, no es una vida fácil. Hoy día es cierto que en Chile, gracias justamente a los esfuerzos del Comité Nacional, de los pediatras que tratan a estos niños a nivel nacional, la mortalidad en realidad en estos 30 años, si uno la mira, es bastante baja. La mayoría de los niños nuestros son adultos hoy día. La mortalidad ha sido baja, pero también la calidad de vida de un niño comparado a un niño normal obviamente es otra. Un niño prácticamente institucionalizado, ¿no es cierto? Claro. Entonces es dura. No es fácil. Doctora Carmen Larrañaga, este tema es importantísimo sin duda, así que vamos a volver a invitarla en una nueva oportunidad. La doctora Larrañaga es directora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, es integrante del Comité Nacional de SIDA Pediátrico. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a usted, Francisco. Nosotros nos vamos a una canción y luego a un corte. Vamos a escuchar a The B-52s con The Deadbeat Club.